Luego tenemos al personal de calidad y cumplimiento. Pues aquí su rol es más el tema de auditar los cambios, validar la integridad de datos y supervisar la documentación. Pero también es importante que ellos garanticen que se cumpla la conformidad en esos entornos que tienen IA. ¿Y cómo garantizan? Pues porque ellos tienen que participar también porque deben decir qué normativas nos están aplicando, si hay cambios en las normativas, por lo menos si tengo una herramienta de IA y hay cambios en la normativa, yo tengo que reentrenar el modelo. Entonces ahí tendríamos que aseguramiento también participaría o calidad. Obviamente otros puntos importantes son los auditores y reguladores, pues porque ellos van a verificar los controles de cambio, la trazabilidad, todas las tecnologías y pues qué tan efectivos son. Y pues obviamente en las auditorías y más que todo en las internas, pues verificar que realmente las iteraciones se estén aplicando de manera ágil y con un cumplimiento. Y por último, los proveedores, porque pues ellos deben demostrar, y más que todos los sistemas con IA, Machine Learning y Blockchain, que cumplen con los requisitos específicos de integridad y trazabilidad, lo que me va a permitir generar, digamos, una conformidad a nivel normativo. Entonces, por allá alguien estaba preguntando al proveedor, o sea, el proveedor aquí entra a ser más importante, porque ellos son los que deben garantizar el cumplimiento de la normativa, que para mí esto debería aplicarse para cualquier sistema, sí, pero digamos que por eso GAM tiene un capítulo específico para el tema de los proveedores. ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías para el tema de los proveedores? Pues mayor complejidad en la evaluación inicial. O sea, la idea es que ya no evaluemos los proveedores de manera muy ágil y como que, ay, sí, este es el... No, realmente es entrar a mirar y una mayor profundidad al momento de seleccionarlos, hacer unas pruebas más exhaustivas, establecer unos estándares de seguridad y trazabilidad, porque obviamente nuestros requisitos en cuanto a trazabilidad y control deben ser más exigentes, generar una validación continua y pruebas automatizadas y pruebas frecuentes para asegurar la conformidad constante. Esto se va enfocado más a los sistemas que están en la nube y los administran los proveedores. Mayor dependencia de los acuerdos de nivel de servicio. Estos deben ser detallados para la gestión de calidad y tecnología. A veces corremos el riesgo que le dejamos la contratación a la gente de compras y compras pues no entiende mucho del tema o no conoce todas las regulaciones que nos exigen y los acuerdos de nivel de servicio quedan muy lapsos en su documentación y en las responsabilidades del proveedor. Entonces, igual que en la validación tradicional, acá también se pide que esos acuerdos se verifiquen y se prueben. Si mi proveedor dice que me está haciendo backup diariamente, yo tengo que garantizar de que me mande una evidencia de que efectivamente se está haciendo diario. Y que si yo pido la restauración y en el acuerdo dice que tiene 5 días para entregarlo, que a más tardar en 5 días me lo esté entregando. Porque muchas veces también esos acuerdos tienen unas cláusulas, ustedes nunca las probaron y llegó el momento en que pasó lo que no tiene que pasar o lo que no esperamos que pase y los acuerdos no se aplicaron. También dentro de uno de los puntos que habla es que esos acuerdos, de acuerdo a lo que vaya pasando, los cambios que se presenten en el sistema, se vayan renegociando. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y obviamente esto va de la mano de auditorías más frecuentes y profundas para verificar el continuo cumplimiento de esos acuerdos o todas las cláusulas o todos los compromisos con los que quedaron con ese proveedor. Listo. Vámonos acá con una última diapositiva, que creo que ya me pasé. Qué pena con ustedes. Ay, perdón. Y es el mapa de ruta para la implementación de GAM 5 en versión 2. En general, ustedes saben que GAM 5 se basa en enfoque de riesgos, pero la verdad es que lo que nos pide la versión actual es, o sea, por favor, sí o sí utilice gestión de riesgos porque gestionando esos riesgos, levantando esos riesgos, usted puede hacer menos compleja esa validación. Entonces, usted necesita hacer una validación inicial o una planificación para analizar el estado actual de los sistemas si son heredados o generar y definir un plan de cómo van a adoptar y cómo van a recibir ese nuevo sistema. Evaluar los riesgos y priorizar las actividades. Entonces,
tengo que utilizar esa evaluación de riesgos para poder priorizar las actividades de validación que voy a hacer. Con eso ya puedo hacer la implementación de la validación ágil utilizando el pensamiento crítico para tomar la decisión de qué pruebas voy a construir y qué documentos voy a hacer. El pensamiento crítico implica también, no sé si lo vimos en el webinar pasado, donde yo les decía, alguien me preguntaba, es que no hay un tiempo estándar para definir los tiempos de revisión periódica. A partir de la revisión periódica yo entro a definir si revalido o no. No, es que en realidad no hay nada definido porque es que usted conoce su proceso y usted conoce algo. Pero usted puede ya aplicar ese pensamiento crítico para reducir esos tiempos para los sistemas menos críticos y, o sea, hacerlo más corto para los sistemas más complejos. Y ya no necesitas tener un tiempo fijo para todo su sistema, sino que a partir del pensamiento crítico puedes establecer, de acuerdo a esa complejidad de los riesgos, un alto, medio, bajo, y de acuerdo a eso definir un periodo de tiempo donde haces tu revisión periódica y por ende entras a hacer una revalidación si es necesario. Entonces, eso también es como las herramientas que nos están dando ahorita. 4, pues hacer auditorías y trazabilidad de la evaluación de la conformidad, entonces garantizar que todos los procesos cumplan con las regulaciones y las auditorías, y esto aquí entra el tema de las revisiones periódicas. Y obviamente garantizar y mantener la conformidad en los cambios normativos y tecnológicos, porque la tecnología está cambiando, estamos evolucionando y obviamente asimismo las normas cambian. Entonces yo tengo que estar al día y estar atento a eso y pues evaluar los riesgos cada vez que esto se presente para saber cómo voy a hacer o qué impacto tiene mi validación ese cambio. Pues por acá les tenía 2 casos. Yo creo que cuando les enviemos las memorias, bueno, nos quedan. Voy a hacerles una pregunta. Hacemos 2 ejemplos así como para que me contesten por el chat y después les hacemos un video y lo subimos a YouTube con las respuestas a las preguntas que quedan faltando, o lo dejamos aquí y solamente respondemos las preguntas. Ok, listo. Entonces, traté de sacar como 2 casos, digamos, de lo que es la comparativa entre la versión de GAM, la versión 1 y la versión 2 de GAM 5 y lo que esperamos en esa aplicación. Entonces tenemos el primero y nos habla pues de que una empresa farmacéutica va a implementar un sistema de gestión documental y pues para digitalizar esos registros debe cumplir con esas normativas regulatorias. Entonces yo primero me tengo que fijar y garantizar en mi evaluación de riesgos el cumplimiento de la normativa. Entonces, general y lo que tendría que tener en cuenta dentro de mi análisis de riesgos y mi pensamiento crítico es la parte normativa de los FDA, entonces firmas electrónicas que se puedan validar y que cumplan, los controles de acceso y la auditoría de cambios. Si hablamos a partir de la EMA, nos puede decir, bueno, integridad de datos, disponibilidad de datos para las auditorías. Y si hablamos en general en buenas prácticas, específicamente para este sistema, que la documentación esté clara, estructurada y los registros sean seguros y validados en los resultados. Entonces, estos serían como mis puntos fuertes para empezar a hacer ese análisis del pensamiento crítico y las preguntas que tengo que hacer para generar ese enfoque ágil. ¿Listo? Y luego tenemos pues la pequeña comparación que tengo que hacer entre si lo hago por la versión 1, lo que me pedía la versión 1, versus la que me pedía, la que me están pidiendo ahorita con los 2. Entonces, lo primero es que si lo hago por la tradicional, pues va a ser más extensa y va a ser más rígida, porque un sistema de gestión documental es largo en su validación. Mientras que con la versión 2 yo puedo hacer un enfoque ágil y unas pruebas interactivas, pero tengo que garantizar como mínimo utilizar esas condiciones que les mencioné ahorita, tener en cuenta el tema normativo. Ya luego viene también el tema de la mano, el tema de las políticas internas que ustedes tengan y lo que requieran, pero digamos que esto es una base para que ustedes arranquen. Procesos lineales en la versión 1, menos énfasis en la integridad de datos, sino más en las funcionalidades y evaluación tradicional sin automatización. Pero si vamos a aplicar la versión 2, entonces vamos a hacer la evaluación basada en los riesgos que encontremos y esos riesgos de la compañía 1 a la compañía 2, puede que ambas vayan a implementar el mismo sistema.
pero los riesgos de mi compañía son los diferentes a los de otra, entonces eso me permite hacer más corta mi validación. Controles de acceso y trazabilidad reforzados, eso sí o sí lo tengo que probar. Y pues puedo aplicar el uso de IA para el monitoreo continuo de los cambios en los documentos. O en su defecto puedo usar el tema de IA para hacer la automatización de pruebas o utilizar aplicaciones de automatización para hacer pruebas automáticas, de que los flujos de aprobación se cumplan y no necesito tener una persona ahí probando y la aplicación me va a dejar las evidencias necesarias. ¿Qué pasa? Pues, como les decía, pruebas automatizadas, entonces que me permitan determinar la integridad de datos, la seguridad, todo esto y la trazabilidad de los mismos. El control de versiones y auditoría digital de cambios, porque lo vamos a tener ahí. Y evaluación de riesgos para priorizar las evaluaciones críticas o inclusive eliminar las pruebas que no son necesarias. Ahora vamos a hablar del otro ejemplo, donde ya hablamos de un sistema SCADA. Lo mismo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si ven allá, digamos, en el de documental me hablaba de firmas electrónicas, en FDA. Aquí me habla el registro de auditoría, el acceso restringido y la validación de los datos que están ingresando de los equipos que componen. Entonces, miren que puede variar de un sistema a otro los requisitos que yo le tengo que pedir a un sistema. Ya no tengo que tenerlo en cuenta todos. Con la EMA me dice, bueno, control de cambios en el software, documentos de proceso, que todo esté bien documentado. Y en general, en cuanto a las buenas prácticas, el registro continuo de las condiciones críticas en manufactura, la automatización de controles de pruebas de calidad. Entonces, esto es solo un pedacito, ¿no? De lo que normalmente tocaría hacer. Pero si ven, o sea, ya a nivel normativo, yo ya estoy disminuyendo de una lista enorme de condiciones, la puedo estar reduciendo a muchas menos. ¿Por qué? Porque es que me estoy tomando el trabajo de analizar qué necesito. Ahora, ahí ¿sí ven? Sí, listo. En comparación, ¿qué pasa con GAM5? Pues tenemos que hacer pruebas manuales de validación, mientras que acá podemos hacer pruebas ágiles con automatización. Volvemos al mismo punto, el otro es enfoque estático y rígido y el otro me permite adaptarme a los cambios que vaya teniendo la producción. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, pues si la producción se va a hacer y vamos a configurar solamente ciertos, no sé, ciclos, pues probamos solamente esos y liberamos esos para uso. ¿Listo? Falta de validación en tiempo real, mientras que en este caso se hace una integración y se verifica que las alarmas y alertas se activan automáticamente y es como más en tiempo real que se hace, porque como tenemos temas automáticos, pues nos permite identificarlos. En la versión 1, pues la validación estaba separada de calidad y producción, mientras que la idea es que en la versión 2 se espera que la validación sea integral con una trazabilidad completa, entonces que yo pueda trazar todo el proceso. ¿Qué pasa con los puntos aquí importantes? Pues la validación con interacciones para optimizar los procesos de producción. Entonces, ustedes se van a ir enfocados es, no solo me voy a verificar o de probar por probar, sino que qué procesos puedo mejorar, porque es que en el momento que yo levanto riesgos, me voy a dar cuenta qué procesos puedo mejorar. Entonces, aquí también esos cambios que se presenten para optimizar el proceso de producción se van a ir probando conforme las iteraciones que vaya teniendo. Controles de cambios validados antes de su aplicación. Entonces aquí ya soy más consciente de que mis controles de cambios son críticos e importantes porque esos son los que me van a levantar los riesgos y a partir de esos riesgos voy a definir solo las pruebas que voy a hacer y con eso ya va a ser mucho más rápido implementar el cambio y actualizar esa validación, por decirlo así. Y obviamente, pues otra opción que se puede es que se implemente un monitoreo continuo por medio de IA para detectar las fallas en producción. O sea, le puedo meter esa parte y pues lo puedo probar y no necesito esperar hasta que todo el software esté completo para irlo haciendo. Listo. Por último, pues la validación conversión del sistema legacy, lo que yo les digo, evaluación de riesgos en seguridad, trazabilidad, normativas, primero que todo, y en las políticas internas. Y luego ya de pronto en lo adicional, sino que la idea es solo probar eso y lo que tiene riesgos y lo enfoque y a partir de eso ustedes definen qué validan, qué no, si es lo alto, medio, bajo y lo que no, ni siquiera entre como un riesgo, no lo necesitan probar. Obviamente garantizar que haya todo el tema de seguridad y control de accesos,
que obviamente auditorías que hagan auditorías periódicas que van a aplicar el tema de metodologías ágiles para sistemas para mitigar los riesgos de incumplimiento, porque la mayoría de sistemas legacy no cumplen al 100% con la normativa, más que todo en lo que es FR21. Entonces, obviamente, yo sí tengo que implementar un tema de auditorías o revisiones periódicas que me garanticen saber si esas medidas de mitigación que yo implementé, si se están cumpliendo o si no, entrar a corregir las vulnerabilidades que se tienen. Uso de reportes comparativos, entonces la idea es que empezar a mirar cómo podemos identificar y detectar cambios no autorizados. Entonces, que esas auditorías me van a permitir hacerlo, pero las auditorías que voy a hacer son cosas muy puntuales y muy cortas. Apliquen pensamiento crítico para hacerlo. Y obviamente verificación cruzada con otros sistemas para garantizar la precisión de los datos. Esto sí tienen la posibilidad, ¿no? O sea, de que si tienen más de un sistema con el mismo cosa, entonces intenten probar lo mismo en varios para ver si el resultado está dando igual. ¿Por qué? Porque pues obviamente estos sistemas a veces entran a ponerse obsoletos, las versiones ya no muestran toda la información. Bueno, son muchas cosas y si se han hecho cambios no autorizados o automáticos, si ustedes no se dan cuenta, eso también nos permite identificar riesgos. Y pues, para concluir, pues la versión 2 del GAN 5 nos permite ser más flexibles en cuanto al tema de integrar tecnologías emergentes. Nos da una herramienta valiosa que son las metodologías ágiles. Y obviamente que sí se enfoque a lo principal, que es la integridad de los datos y la trazabilidad, pero pues nos da esa validación ágil, la aplicación del pensamiento crítico, que en realidad, o sea, a veces es difícil entenderlo al inicio, pero cuando ustedes empiezan a aplicarlo, eso es maravilloso, porque nos permite encontrar muchas cosas y minimizar mucho el esfuerzo innecesario que se está haciendo con las validaciones actuales o con las tradicionales. Y pues obviamente sí tengo que garantizar y ser muy consciente del tema de los cambios y de los riesgos, porque pues eso me va a reducir costos a largo plazo porque estoy identificando cosas tempranamente. Pues muchas gracias, qué pena con ustedes que me pasé el tiempo. En la siguiente semana estaremos publicando ya el video con las respuestas a todas las preguntas que hicieron. Y pues si quieren alguna pregunta ahí al final, por favor, déjenla para dejarles respuesta ahí. Les agradezco mucho su atención y el tiempo que nos dedicaron para este webinar. Los certificados se estarán enviando también la siguiente semana, a más tardar en 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Kate, por presentarnos este webinar y a los asistentes. Estamos en contacto entonces para enviarles los certificados y el video con las preguntas y las respuestas. Muchas gracias.